Amén, ¿ya lo tenemos? Lo voy a invitar que me acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando por mi boca, Señor. Sé que esta no es palabra mía, sino tuya, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, que guardes mi corazón y mi boca, Señor, de hablar lo que no debo. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia y por tenerme aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estas palabras se las dice Samuel al pueblo de Israel después de que el pueblo se levantó y dijo: queremos un rey. Entonces esta predicación se llama No te apartes de Dios. Amén. Y vamos a comenzar conociendo que antes de que hubiera reyes en Israel había algo que se llamaban jueces. Estos jueces eran como gobernadores que llevaban a cabo funciones militares y presidían además audiencias para administrar justicia. Estos jueces eran aquellos que cuando el pueblo de Israel pecaba y se iba en pos de otros dioses y las demás naciones lo tomaban y se enseñoreaban de ellos, venían los jueces. Dios levantaba jueces y estos jueces ayudaban a que el pueblo de Israel fuera libertado. Entonces, Samuel nace y crece en estos tiempos, en tiempos donde aún había jueces. Podemos encontrar todas estas historias en el libro de Jueces y encontramos ahí constantemente que Israel era un pueblo que era librado por Dios de sus enemigos, y después de que era librado y había un juez, el juez moría y Israel volvía a hacer lo mismo, lo malo delante de Dios. Entonces Dios volvía a dejarlos en manos de sus enemigos y nuevamente ellos clamaban a Dios cuando ya estaban oprimidos, y nuevamente Dios los volvía a levantar y volvía a pasar lo mismo. Dice la palabra que después de que murió Josué se levantó generación que no conocía a Dios ni la obra hecha por él, y por eso constantemente se iban en pos de otros dioses. Entonces, como les digo, Jehová levantaba a jueces y dice la palabra que el Espíritu de Dios moraba en los jueces, o estaba con los jueces, y él libertaba entonces al pueblo de Israel a través de los jueces. Pero posteriormente moría el juez y se levantaba una generación más corrompida que la que había quedado anteriormente. Entonces, esto es lo que el pueblo de Israel hacía constantemente. Y pues ahí en el libro de Jueces también vemos cómo el ser humano llega a pervertirse de gran manera cuando se aleja de Dios.
Una vez que uno se aleja de Dios y se vuelve a la idolatría, uno empieza a hacer todo lo malo delante de Dios. Pero nace Samuel, un profeta de Dios, que fue un milagro para su madre. Samuel nace y es juez de Israel y nace de una mujer estéril llamada Ana. Esta mujer y su esposo, que se llamaba Elcana, y Ana no podía tener hijos. Ana estaba casada y Elcana tenía otra mujer llamada Penina. Y Penina, cuando veía que Ana no podía tener hijos, se burlaba de ella. Vemos historias parecidas como Raquel y Lea, vemos historias parecidas como Sara y Agar, pero esta mujer hizo algo diferente. No buscó una sierva para darle a su marido, no buscó tener un hijo de otra manera más que yendo con el Dios verdadero. Aleluya. Y entonces esta mujer va y se derrama delante de la presencia de Dios y le dice que mire su aflicción, que ella estaba muy triste y que ella le pedía con todo su corazón que por favor le diera un hijo. Esta mujer fue humildemente a humillarse delante de Dios y Dios la escuchó. Dice la palabra de Dios que después de que subían ellos cada cierto tiempo al templo a llevar holocaustos y ofrendas y subían al templo a adorar. Y una vez que ellos regresaban a casa, dice la Biblia que Elcana se llegó a su mujer y su mujer concibió. Fue una respuesta demasiado hermosa para esta mujer, que se humilló delante de Dios y además le dijo que cuando ella tuviera un hijo se lo iba a dedicar a Jehová. Y así lo hizo. Ella solo esperó a destetar al niño, a dejar de darle leche materna para llevarlo a los sacerdotes. Estuve leyendo y más o menos como a los 3 años destetaban a los niños. Es decir, un niño pequeño, ella dejó a su niño pequeño y lo llevó a los sacerdotes, porque ella sabía que ese hijo se lo había dado Dios y que era de Dios. Entonces así Samuel empezó a estar con los sacerdotes y llegó con Elí. Elí era el sacerdote de ese tiempo, el profeta, pero dice la palabra que los hijos de Elí eran impíos. Eran unos hijos que hacían todo lo malo delante de Dios. Y entonces Dios veía esto y se proveyó de un nuevo profeta que era Samuel. Y entonces le hace el llamado. Elí, al darse cuenta que era Jehová quien lo llamaba, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y la primera palabra que recibe de parte de Jehová es lo que iba a suceder con Elí, que iba a desaparecer la casa de Elí, que los hijos de Elí iban a morir. Y él declara esta palabra a Elí, y toda profecía que que Jehová le daba a Samuel, toda la declaraba tal cual. Entonces se hizo él de un buen nombre en Israel, porque él toda palabra que escuchaba de Dios solamente la repetía, no cambiaba nada. A la muerte de Elí, Samuel pasa a ser el profeta y juez de Israel. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Vamos a irlo viendo poco a poco para que vayamos entendiendo un poco sobre esta historia. Dice el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
La primera cosa que hace Samuel en este pueblo es quitar la idolatría de este pueblo. Entonces, este pueblo empezó a dejar la idolatría y se volvieron a Jehová, que era el Dios verdadero. Y ese fue el primer trabajo de Samuel. El segundo dice que en el versículo 7 y 8 vemos que los filisteos empezaron a acosar nuevamente a Israel. Y se presentaron a Israel y entonces ellos tuvieron miedo. El pueblo de Israel tuvo miedo de los filisteos, pero Dios los liberta. Manda unos truenos para que los filisteos tuvieran temor. Y de ahí los filisteos fueron sometidos por Dios mismo. Ellos no tuvieron que hacer nada. El pueblo de Israel no tuvo que hacer absolutamente nada para liberarse de estos filisteos. Y entonces hubo paz en Israel durante el tiempo que Samuel estuvo como juez sobre Israel. Pero pues la vida pasa y Samuel envejeció. Pues todos en algún momento envejecemos y llegó el momento de Samuel y envejecen. Y entonces el pueblo de Israel, vemos en el capítulo 8 que dice la palabra: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Bérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel envejece y pone a sus hijos como jueces, pero sus hijos no eran rectos como él. Pasó lo mismo que con los hijos de Elí. Y el pueblo de Israel, viendo esto, se levantaron. Dice en el verso 4 que los ancianos de Israel se levantaron y fueron a Samuel y le dijeron: danos un rey. Y eso no fue agradable a Samuel, pero oró a Dios y Dios le dijo: dales el rey, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Entonces vemos en el verso 4 que dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Amén. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo de Israel estaba viendo, sus ojos se apartaron de Dios y empezaron a ver al hombre, empezaron a ver a Samuel, que ya era viejo, y a sus hijos que no hacían lo adecuado. Dejaron de confiar en Dios. En algún momento a lo mejor Dios iba a proveer un nuevo profeta, porque lo mismo hizo con los hijos de Elí, los desechó y dio un nuevo profeta que era Samuel. Pero ellos dejaron de confiar en Dios, dejaron de creer que Dios podía ayudarles. Y ese fue el pecado que Israel cometió en contra de Dios. Lo desechan a él como rey y quitaron su confianza en Dios. Y se estaban poniendo su confianza en un hombre, que era en el rey que ellos querían.
Ellos querían que hubiera un rey que fuera delante de ellos en las guerras, para entonces sentir que estaban protegidos. Porque sentían, ahí un rey nuevo nos va a dar nuevas estrategias y vamos a pelear como los demás. Decían que ellos querían un rey como las demás naciones. Y aunque no era un ídolo de barro, aunque no era un ídolo de oro o plata, al final de cuentas, el pedir este rey se les contó como idolatría, porque le estaban quitando de lleno el lugar a Dios. Amén. Dios era quien reinaba y gobernaba, y los jueces solo eran siervos, pero Dios era quien libraba a este pueblo de las manos de los enemigos. Vemos historias increíbles en las que Jehová les daba la victoria de formas milagrosas, en las que a veces el pueblo de Israel ni siquiera tenía que meter la mano, sino que Dios los libraba. Amén. Como con los filisteos, que los libró solamente llenando la tierra de truenos, y con eso los asustó y no volvieron a molestar. Y hacían a Jehová, pero ellos dijeron, no, mejor tener un rey. Israel no le pareció suficiente lo que Dios hacía, poniendo sus ojos en lo terrenal, que era Samuel, una vez más, y sus hijos. Eso es lo que ellos veían. Y se quisieron poner al nivel de las otras naciones que tenían no nada más dioses falsos, tenían un rey. Y entonces esas naciones están conquistando otras, y nosotros queremos ser igual a ellos. Una vez, siendo que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, era un pueblo que tenía que ser diferente, que solamente tenía que depender de Dios, dejaron de depender de Dios. Dice la palabra que le dijo Dios, haz lo que te dicen, pero diles cómo será tener un rey. Y entonces en el capítulo 8, versículo 10 al 20, usted puede leer todo lo que iba a hacer el rey con el pueblo, un rey terrenal, que es lo que hace, que se enseñorea del pueblo. Y entonces dice la palabra, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que hagan sus campos, cieguen sus mieses, y a que hagan armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amajadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, de vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Todo lo que iba a hacer el rey, o sea, iba a tomar mujeres para que le sirvieran, varones, a los más jóvenes, pero ellos dijeron, no nos importa, danos un rey. Queremos un rey. Y no entendían todo lo que después les iba a sobrevenir, porque ellos querían ser como las otras naciones y querían un rey. Y entonces Dios les da su rey, y Saúl es ungido. Dice la palabra de Dios que Saúl era joven, era hermoso, y que sobrepasaba de los hombros hacia arriba a todo el pueblo. O sea, era más alto que todos los demás. Y entonces lo presenta Dios al pueblo y lo unge. Y al principio Saúl inició muy bien,
inició profetizando, inició siendo lleno del Espíritu de Dios y libertó al pueblo de los amonitas. Dice la palabra en el capítulo 11 de Samuel que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él sintió una grande ira y entonces hizo toda una estrategia, mandó a llamar a todo el pueblo y se unieron más de 30,000 hombres a esta guerra y entonces terminaron con los amonitas. Pero dice ahí que fue el Espíritu de Dios que vino sobre Saúl. No era como que Saúl era bien bueno para la guerra, no. Era que el Espíritu de Dios estaba en Saúl. Pero no lo reconoció el pueblo de Israel. Se regocijaron porque Saúl había ganado en esta batalla y aún dijeron, había algunos que habían dudado cuando presentan a Saúl y cuando escucharon que ganaron, dijeron algunos, ¿dónde están aquellos que dudaban? En otras palabras lo dicen, pero ¿dónde están aquellos que dudaban? Vamos a matarlo porque viva el rey. Este rey nos va a ayudar mucho. Pero aquí Samuel empieza un discurso al pueblo de Israel. Empieza un discurso donde les da una lección, les enseña cómo han pecado en contra de Dios e inicia presentándose a sí mismo como el profeta que pues ha hecho bien delante de Dios y del pueblo. Y les dice que si hay algo que no ha hecho bien, que se lo reclamen y que Él lo va a restituir. Y el pueblo le dice que no, que Él ha hecho bien delante de ellos. Eso lo vemos en el capítulo número 12. Y a partir del versículo 6, vemos a Samuel recordándole al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos. Vamos a leer capítulo 12, versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Aquí Saúl les habla todo lo que ha pasado a partir de que ellos salen de Egipto, que han pecado yéndose en pos de otros dioses y que han clamado a Dios y que Dios les respondió. Y les envió a estos jueces, a Jerobaal, estos los encontramos en el libro de Jueces, a Jerobaal, a Jefté, a Barak. Ahí también hay otros ejemplos como Débora, Gedeón, Sansón. Todos estos hombres tenían algo en común, y era que el Espíritu de Dios venía a ellos para que ellos libertaran al pueblo. Y entonces los libertaba y otra vez se volvían. Y los libertaba y otra vez se volvían. Y así constantemente. Pero ahí les da a notar que el que los había libertado era Jehová. Les da a notar eso. Y dice en el versículo 12, y habiendo visto que Naar, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová era vuestro Dios,
que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahí Dios era el rey de este pueblo y Él lo dirigía, y a ellos no les importó. Ellos querían un hombre que a sus ojos les ayudara más. Entonces Samuel les recuerda al pueblo todo lo que Dios ha hecho sin necesidad de que hubiera un rey, pero que no les importó, sino que desecharon a Dios, que era el rey verdadero. Y entonces en el versículo 13 y 15 presenta a Saúl. Dice: ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y si no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Presenta a Saúl, pero Saúl dice que Saúl también se tiene que sujetar a Dios. Y se tenía que sujetar a Él para que entonces hubiera un buen reinado. Pero esto pues sabemos que no sucedió. Posteriormente lo que sucede es que pues Saúl se desvía del camino de Dios. Pero en este momento les presenta a este rey y después les dice: voy a pedirle a Dios que mande lluvia. Era la época, dice que era la época de la siega, es decir, era tiempo de cosechar. No había lluvias en esos tiempos. Entonces aquí Samuel le pidió a Dios que enviara lluvia y truenos para que ellos entendieran que lo que Samuel había dicho era verdad, y que se confirmara que ellos habían hecho mal delante de Dios. Y entonces ora, le pide a Dios, le clama a Dios, y Dios manda esta lluvia. Y ahí vemos al pueblo de Israel que se da cuenta lo que han hecho. Se dan cuenta que desecharon a Dios, pero pues ya tenían a su rey. Dice en el versículo 19, dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. A veces como seres humanos ponemos nuestros ojos en otra cosa que no es Dios. En otra cosa le quitamos el poder a Dios y no reconocemos que es por Dios que tenemos lo que tenemos, que es por Dios que nos ha librado, que es porque Dios nos ha dado todo. Le quitamos el reconocimiento de que nos sustenta. Y entonces nuestros ojos ven nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra familia, el trabajo, y en eso ponemos la seguridad. Nuestra seguridad está en eso y no está en el Dios verdadero. Y cuando uno hace eso, le quitó el lugar a Dios y se hizo un ídolo. Y el ídolo es el trabajo, es el dinero, es la inteligencia de sus propias fuerzas, y no nos damos cuenta que necesitamos de Dios hasta para respirar. Amén. Si Dios no nos da el soplo de vida, ni siquiera nos levantamos. Si Dios no hubiera diseñado un cuerpo perfecto en usted y en mí, ni siquiera podríamos caminar. Ni siquiera podríamos ver o mover las manos o ir a trabajar o tener la inteligencia de hacer un trabajo. Es porque Dios nos ha dado eso. Aleluya. Y como seres humanos tendemos a creer que lo que tenemos es porque nosotros lo hemos hecho, o es porque estoy seguro en este trabajo, porque yo sé que en este trabajo me va bien, porque yo sé que tengo $1,000,000 en el banco, porque yo sé que tengo cualquier cosa, y le quitamos el lugar a Dios. El día de mañana se devalúa el dólar y toda esa confianza se acabó, y vamos a andar como almas en pena ahí llorando. ¿Por qué le quitamos el lugar a Dios? Dios es el que debe estar en el centro, y nosotros reconocer que el único que nos da seguridad es Dios. Amén. El día de mañana yo puedo dejar de
caminar, puedo dejar de ver, puedo dejar de lo que sea, pero Dios me va a seguir sustentando. Aleluya. Porque ese es el Dios Todopoderoso. Amén, así es. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Puestos nuestros ojos en Jesús. Aleluya. Puedo estar bien, puedo tener buena solvencia económica, puedo tener lo que sea, pero mis ojos tienen que estar hacia el blanco perfecto, porque Él es el que no va a fallar. Amén. Lo que yo tenga aquí en la tierra, cualquier cosa, absolutamente todo, hasta la familia, hasta todo, de un día para otro se puede acabar. De un día para otro puede fallar. De un día para otro ya no está. Y entonces, cuando eso sucede, queremos huir y queremos irnos de delante de Dios, porque nuestra confianza y nuestra fe no estaba realmente en Dios, sino estaba en todo lo que Dios me había dado. Estaba en todo lo que estaba a mi alrededor y no estaba en Jesucristo, que es el blanco perfecto. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Samuel tuvo con esta narrativa, presenta a Dios como el poderoso que libró al pueblo de Israel, haciendo que Israel se diera cuenta que ha sido por su mano, que había sido librado tantas veces, y no por el ser humano, no era por los jueces, no era por el rey, no era por nada, sino era porque Dios tenía misericordia de ellos, y entonces Él los libraba. El ser humano se equivoca. Saúl se equivocó y se alejó de Dios y llevó un reinado equivocado. David puso la confianza en Dios, pero como humano se equivocó. Salomón, con toda su sabiduría, al final se fue a adorar a otros dioses. Y todos los reyes, venía un rey bueno que quitaba toda la idolatría, y venía después un rey malo que ponía todos los dioses delante de ellos, porque el ser humano se corrompe fácilmente, pero Dios no se corrompe. Aleluya. Dios es bueno, es poderoso y Él es justo. Amén. Entonces, este pueblo ahí ya se dio cuenta y le pide a Samuel que interceda por ellos. Y entonces él dice algo que me gustó demasiado. Cuando lo vi dije, qué buen consejo les dio Samuel. Vamos en el versículo 20. Dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Fíjese qué consejo tan maravilloso. Ya hicieron el mal, ya Dios los va a perdonar, pero no se aparten de Dios. No se aparten de Dios. Como humanos solemos equivocarnos, pero no nos apartemos de Dios.
Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si vamos y los confesamos. Dice, aunque hayamos fallado, Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es que vamos a andar pecando y haciendo lo malo delante de Dios. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Nunca, jamás hay que apartarnos de Dios. Nunca. Es lo peor. No hay cosa más triste después de haber vivido en Dios que apartarse completamente y descarriarse. Es lo peor. El ser humano no trae nada bueno. El pecado no trae nada. Y si nos alejamos de en pos de Dios, de pronto aquí dentro de la iglesia estamos batallando y luchando, pero estamos aquí y Dios nos ayuda. Y Dios nos ayuda. Y así como el pueblo de Israel, nos vamos en un momento a arrodillar y a llorarle a Dios de tal manera que Él nos va a perdonar. Aleluya. Pero no os aparten de Dios. Amén. Dice Samuel en esta palabra. El pueblo de Israel, para concluir, se olvidó de que Jehová era quien había librado siempre, los había librado de sus enemigos. Se olvidaron de eso, y a pesar de su infidelidad constante y recurrente en la que Israel se iba en pos de otros dioses, Dios tenía misericordia. Amén. Siempre ha tenido misericordia. No es por nosotros, es porque Él tiene misericordia. Porque Él es bueno y Él es justo. Entonces Samuel les hace ver que están mal y les recuerda que Dios era el Rey perfecto. Es el Rey perfecto. Que Él no va a fallar, que Él los va a libertar, que Él los va a levantar, pero que no se aparte de Dios. Y ese es el mensaje principal siempre. No importa lo que pasemos, no importa nada, que estemos batallando, que estemos sufriendo, que estemos nada. Dicen Romanos que ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Nada nos puede apartar de Dios. Los invito de verdad a que nunca, jamás nos apartemos de Dios. Y bueno, hermanos, hermanas, hasta aquí Dios me ha ayudado. Espero que Dios haya hablado a sus corazones y que Dios les bendiga. Amén.